Buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer encuentro virtual del curso Bio 1222 y de LB 1222. El material que se discuta en este encuentro virtual les va a ser útil tanto en la parte teórica como en el laboratorio. Así que espero que presten atención, tomen sus anotaciones y recuerden que este video lo van a tener como un enlace entre la tarde y la noche de hoy. Bien, ya para mañana todos deben tenerlo disponible. El tema que vamos a tocar es sistema cardiovascular, específicamente lo relacionado al corazón. La semana pasada habíamos hablado, no en un encuentro virtual, pero por su cuenta, sistema cardiovascular sangre. Y el primer módulo era sobre sistema endocrino. Nuestro primer encuentro virtual se basa en el tercer tema, el tercer módulo, que es sistema cardiovascular corazón, y en eso nos vamos a enfocar. Para los que se pregunten este diagrama, esto que estamos viendo como página inicial, nos da a entender un poquito el resumen de los puntos claves de esta presentación. Aquí podemos ver un diagrama, un esquema de unos pulmones. Esto representa el corazón y esto representa al cuerpo humano en términos de sus tejidos periféricos. Como pueden notar, todo lo que está a nuestra izquierda como observadores está ilustrado en azul y lo que está a nuestra derecha como observadores está en rojo. Eso implica lo siguiente: comenzando desde esta parte inferior, vean, esto que está en azul quiere decir la sangre que viene por el sistema venoso y que está recogiendo los desechos de las células a lo largo de nuestro cuerpo. Y luego todo ese sistema venoso, sea de donde sea, va a llegar a un punto donde entrará al corazón por la parte superior derecha. Luego, esa sangre pasa a la parte inferior derecha. Por lo tanto, la parte derecha del corazón va a transportar sangre desoxigenada, ilustrada como azul cuando usted ve un diagrama. Luego del corazón, en esta cavidad, sale esa sangre bombeada y llega, todavía desoxigenada, a los pulmones. Y cuando nosotros inspiramos, llevamos aire con oxígeno hasta los alvéolos, que son la estructura microscópica donde ocurre el intercambio gaseoso entre el ambiente y la sangre. Por consiguiente, el resultado de la interacción entre la sangre desoxigenada y la oxigenación por parte de la circulación pulmonar va a crear que la sangre salga de la circulación pulmonar, pero esta vez oxigenada, ilustrada en los diagramas como roja, y va a llegar a la parte superior izquierda del corazón, de ahí a la parte inferior izquierda del corazón. Por consiguiente, la parte izquierda del corazón transporta sangre oxigenada y esa sangre oxigenada sí está lista para llegar al resto del organismo y poder oxigenar e irrigar a todas las células del organismo. Así que eso es un resumen de la función del sistema cardiovascular y cómo él trabaja en conjunto con el sistema respiratorio. Por lo tanto, el sistema cardiovascular tiene como función principal el transporte de la sangre como vehículo para llevar ¿qué? Oxígeno, nutrientes, hormonas y sustancias vitales para que puedan ser aprovechadas por las células y mantener la homeostasis corporal. Así que estamos viendo que esta oración se basa en llevarle a las células del cuerpo cosas que aporten a su bienestar. El oxígeno, que proviene de la respiración, los nutrientes que provienen de nuestra alimentación y que son absorbidos por el intestino delgado, como veremos en otro tema, y luego pasa a la sangre, así que los nutrientes son transportados por la sangre, las hormonas, ya que como se explica en sistema endocrino, las glándulas liberan hormonas y esas hormonas
ya que son secreción endocrina, viajarán a lo largo del torrente sanguíneo y tendrán afinidad por un receptor donde realizan una función determinada, así como otras sustancias vitales. Por lo tanto, la primera oración habla sobre lo importante que es el sistema cardiovascular para llevarle bien a las células, pero además hace la otra acción. No solamente yo necesito que las células reciban oxígeno y nutrientes, sino que le remuevas a ellas el dióxido de carbono y los desechos que produzcan. ¿Sí? Así que la movilización del flujo sanguíneo hace posible eliminar desechos celulares del organismo. Los desechos celulares incluyen el dióxido de carbono y compuestos a base de nitrógeno. Y ese nitrógeno eventualmente va a ser eliminado por otros sistemas. Desde ahora les digo que esta función de la circulación sistémica, mientras que esta otra función la realizan las venas de la circulación sistémica. ¿Y a qué me refiero con sistémico? A toda la circulación, excepto la pulmonar. Siempre y cuando usted no hable de arterias pulmonares ni venas pulmonares, todas las demás arterias y venas se comportan así. Las arterias llevan oxígeno y nutrientes, mientras las venas remueven desechos, incluyendo el dióxido de carbono. Anatómicamente, ¿qué observamos? Que el corazón tiene 4 cavidades, 2 aurículas o atrios, vean aquí el atrio derecho y el atrio izquierdo, y 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Este diagrama es muy utilizado por mí porque es tan simple que permite entender cómo ocurre ese proceso fisiológico a lo largo del corazón. Noten primero que lo que está al lado derecho del corazón, que es nuestro lado izquierdo como observadores, está mayormente ilustrado en azul. Eso es una técnica que utilizan los que crean los diagramas para poder explicar la fisiología. Cuando hablo de azul y rojo, estoy excluyendo el músculo del corazón. El músculo se va a ilustrar en rojo. Así que me refiero a las cavidades y a los vasos sanguíneos. Noten que los vasos sanguíneos que le llevan sangre al lado derecho del corazón están ilustrados en azul y son precisamente venas. La vena cava superior y la vena cava inferior. La vena cava superior recoge toda la sangre que proviene de todas las venas de la parte superior del organismo. Ahí están incluidas las venas de los brazos, del tórax, de la espalda, de la cabeza, el cuello. Mientras la vena cava inferior recoge la sangre de todas las venas de la parte inferior del cuerpo, desde abdomen, cavidad pélvica, extremidades inferiores. Así que toda esa sangre que ya fue utilizada y está desoxigenada regresa por medio de la vena cava superior y la vena cava inferior al atrio derecho. En el atrio derecho pasa a través de una apertura que se llama orificio atrioventricular derecho, porque comunica atrio con ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho luego bombeará la sangre a través de esta válvula hacia la circulación pulmonar. Esto que estamos viendo en forma de Y primero es un tronco pulmonar, un solo vaso, y luego se convierte en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. La arteria pulmonar izquierda lleva esa sangre desoxigenada al pulmón izquierdo para que dentro de la circulación pulmonar se oxigene. Y lo propio hace esta. La arteria pulmonar derecha lleva esa sangre desoxigenada a la circulación del pulmón derecho para que termine oxigenada. Una vez oxigenada, la sangre regresa desde el pulmón izquierdo por medio de 2 venas pulmonares, que son estas 2 que vemos aquí, hasta el atrio izquierdo. Y desde el pulmón derecho, a través de estas 2 venas pulmonares,
que continúan por la parte posterior, que van a vaciar una sangre oxigenada al atrio izquierdo. Y esa sangre del atrio izquierdo eventualmente pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa a la aorta, donde esa aorta se va a seguir ramificando. Van a haber ramas que llevan sangre a la cabeza y el cuello, además de a los brazos, y eventualmente sigue como un arco hacia el abdomen, se sigue ramificando y lleva sangre al sistema digestivo, al sistema respiratorio, a la cavidad pélvica y a las extremidades inferiores. De modo tal que el hemicardio derecho posee sangre desoxigenada, mientras que el hemicardio izquierdo posee sangre oxigenada. Las cavidades que quedan en la parte superior se conocen como aurículas o atrios. Usted me va a ver o me va a escuchar utilizando cualquiera de los dos términos, pero soy más partidario de utilizar atrios, porque ya ahí hace muchos años utilizan la palabra aurícula para otras estructuras un poco más especializadas, unas pequeñas estructuras que quedan en la base del corazón. Pero como ustedes van a estar rodeados de personas que utilizan todavía la palabra aurícula para referirse a los atrios, debo enseñarle ambos términos, aunque el más apropiado es atrio. Así que los atrios o aurículas son las cámaras cardíacas pequeñas en la parte superior. Ya lo hemos mencionado, el atrio derecho, el atrio izquierdo. Están separadas entre sí esas aurículas o atrios por el tabique interauricular o el tabique interatrial, que es esta pared que estoy ilustrando aquí. Esa pared que evita que la sangre desoxigenada del atrio derecho pase al atrio izquierdo, donde ya está oxigenada, porque usted no debe mezclar ambas sangres, ya que bajaría la oxigenación del lado izquierdo y las células entonces tendrían una presión de oxígeno menor, serían menos irrigadas o irrigadas de forma ineficiente. El atrio derecho se comunica con el ventrículo derecho a través del orificio atrioventricular derecho. Este es el orificio atrioventricular derecho y aquí comenzamos a ver la palabra válvula. La palabra válvula, aquí vemos esto y esto que está ilustrado en blanco es una válvula, representa una válvula. Nosotros tenemos una válvula, una segunda válvula, una tercera válvula y una cuarta válvula. Y la estoy ilustrando en el orden en que la sangre se topa con ella. Esta es una válvula, la primera, la segunda válvula, la tercera y por último esta cuarta. A esta válvula que divide al atrio derecho del ventrículo derecho, pero las comunica, se conoce como válvula tricúspide. Así que el atrio derecho y el ventrículo derecho están separados gracias a esta válvula, pero esta válvula abre y permite la comunicación entre atrio y ventrículo. Nosotros necesitamos que esa válvula abra cuando la sangre se dirige desde el atrio derecho al ventrículo derecho, pero que luego, cuando la presión del ventrículo derecho aumente porque se contrae, esta válvula debe cerrar. Así que esta válvula permite el paso en esta dirección, pero no en la dirección opuesta, porque en la dirección opuesta la válvula se cierra. Lo mismo pasa en esta segunda válvula. Esta válvula se conoce como tricúspide. Esta válvula que está aquí se conoce como válvula pulmonar. Permite el paso a la circulación pulmonar. Por lo tanto, cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre pasa a través de esta válvula que abre, pero no puede pasar a través de esta válvula de regreso. No puede retornar porque esta válvula se cierra. En esta dirección la válvula se cierra. En la dirección original la válvula abre. Así que todas estas válvulas permiten el flujo en una sola dirección. La válvula tricúspide permite el paso de sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. La válvula pulmonar permite el paso de la sangre del ventrículo derecho al tronco pulmonar, que eventualmente se va a convertir o se va a ramificar en arteria pulmonar izquierda
y arteria pulmonar derecha. Una vez oxigenada la sangre en cada pulmón y regresando por medio de 1, 2, 3, 4 venas pulmonares, esa sangre llega oxigenada al atrio izquierdo y ahí vemos nuestra tercera válvula. Desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo tenemos que atravesar la válvula mitral, que algunos también le llaman bicúspide. Mientras esta se llama tricúspide, a esta se le llama bicúspide o mitral, mitral con M. Ustedes van entonces a escuchar mucho más el término mitral que el término bicúspide. Esta siempre se le llama tricúspide, esta siempre se llama pulmonar y esta mayormente se le llama mitral. Una vez la sangre pasa del atrio izquierdo al ventrículo izquierdo, pasando la válvula mitral, cuando el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre no puede pasar nuevamente hacia arriba porque esta válvula cierra, la válvula mitral cierra y abre la aórtica que permite el paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hasta la aorta. Por lo tanto, las 4 válvulas son tricúspide, pulmonar, mitral, aórtica. Sobre el atrio derecho, hemos mencionado que hay 2 grandes vasos que drenan en él, la vena cava superior y la vena cava inferior, y en menor grado la vena coronaria, que va a llevar la sangre no de la parte superior en relación al corazón ni de la parte inferior, sino del propio corazón. Ustedes verán que el corazón está lleno de sangre, pero esta sangre que está en el interior no es utilizada por él de forma directa. La sangre que utiliza el corazón es la que le llega penetrada en el músculo. Y para llegar al músculo necesitamos la circulación coronaria. Mientras las arterias coronarias le llevan sangre al corazón, las venas coronarias le sacan esa sangre desoxigenada para que luego nuevamente sea irrigado por la sangre de la arteria coronaria. En un momento veremos cómo es la circulación coronaria. Pero la vena coronaria va a llevar la sangre también al atrio derecho. Así que no solamente la vena cava superior y la vena cava inferior, sino la vena coronaria también drena en el atrio derecho. En el atrio izquierdo, que estamos hablando ya de aquí, al atrio izquierdo llegan 4 grandes venas. Las 2 venas pulmonares derechas y las 2 venas pulmonares izquierdas. Y mientras todas las venas del cuerpo llevan sangre desoxigenada, estas 4 venas pulmonares son las únicas que llevan sangre oxigenada. Como les dije hace un momento, la circulación pulmonar se opone a la circulación sistémica. Todas las arterias de nuestro cuerpo llevan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares, que llevan sangre desoxigenada. Y todas las venas de nuestro cuerpo transportan sangre desoxigenada, excepto estas, las 4 venas pulmonares. Así que la circulación pulmonar es lo opuesto a la circulación sistémica. En cuanto a los ventrículos, el ventrículo izquierdo bombea a mayor presión, la sangre del ventrículo derecho es bombeada a la circulación pulmonar, mientras la sangre del ventrículo izquierdo es bombeada a la circulación sistémica. Del ventrículo derecho nace la arteria pulmonar, que es otra forma de llamarle al tronco pulmonar. Yo prefiero decirle tronco pulmonar al inicio y luego a la ramificación decirle arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. Pero no hay problema con que le digan arteria pulmonar si se refieren tanto al origen como a la ramificación. Pero el nombre apropiado es tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha. Va a llevar sangre desoxigenada a la circulación pulmonar para ser eventualmente oxigenada. Pero la sangre que pasa del ventrículo derecho a la circulación pulmonar tiene que atravesar la válvula pulmonar, que es esta válvula que vemos aquí. Debe permitir el paso en dirección a la circulación pulmonar, pero no de regreso.
Así que si por gravedad el fluido intentará bajar, la válvula va a cerrar. Solamente permite el paso en una dirección. Mientras tenemos también el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo lleva la sangre que ya fue oxigenada, la transporta a través de la aorta y para hacer eso necesita pasar por medio de la válvula aórtica. Así que la válvula aórtica permite el paso de sangre del ventrículo izquierdo a la aorta, pero no en la dirección contraria. Porque ustedes deben recordar, el corazón se contrae, la sangre tiene que pasar en esta dirección. Pero cuando el corazón se relaja, esto se dilata, se abre y la tendencia es a que regrese por gravedad, pero esta válvula va a impedir que eso pase. Todas estas válvulas van a permitir el paso de la sangre en una sola dirección. De la misma manera que vemos que existen las válvulas, como hemos dicho, existen válvulas, la tricúspide, la pulmonar, la mitral y la tricúspide. Noten estas válvulas que están, la mitral y la tricúspide, o mejor dicho, en el orden en que las presento, la tricúspide y la mitral tienen una particularidad y es que están ancladas a unas cuerdas tendinosas y a su vez esas cuerdas tendinosas a unos músculos que van a estar anclados a la pared de los ventrículos. Así que en las paredes de ambos ventrículos, ventrículo derecho y el izquierdo, va a haber unos músculos papilares. Los músculos papilares van a ser dos, van a haber dos en el lado izquierdo y tres en el lado derecho. Los ventrículos, a su vez, están separados por un tabique interventricular. Nos referimos a esta gran pared. Tabique es una pared. También usted lo va a ver con el término septum, si utilizan el latín. Simplemente es para resaltar la importancia de no solamente el tabique interatrial, sino el interventricular, porque es importante que mantenga su integridad, ya que de haber perforaciones se mezclaría la sangre desoxigenada con la oxigenada y, aunque en teoría no hay ningún problema con que esta sangre se oxigene y luego pase a los pulmones para oxigenarse, no hay ningún problema con eso, pero el problema sería que ya una vez esta sangre está oxigenada, al mezclarse con la desoxigenada, bajaría la presión de oxígeno y esta sangre ya no estaría saturada de oxígeno de la forma apropiada y el oxígeno no llegaría en la cantidad correcta a los tejidos. Así que las personas que tienen perforaciones, tienen comunicaciones entre ambos hemicardios, entre ambos ventrículos, por ejemplo, pueden padecer de cianosis, pueden padecer de fatiga y hay que revisar para ver si en efecto hay una interrupción en el septum interatrial o interventricular, ver si está relacionado con los síntomas y tomar acción mediante algún procedimiento quirúrgico. Así que aquí hemos resaltado la importancia del tabique interventricular, pero como hemos mencionado, hay unos músculos papilares y esos músculos papilares tienen cuerdas tendinosas que se ensamblan a la válvula mitral o bicúspide y a la tricúspide, como veremos pronto. Esta es la válvula tricúspide y esta es la válvula mitral. A diferencia de la válvula pulmonar y la aórtica, la válvula tricúspide y la mitral tienen cuerdas tendinosas, que son estas estructuras hiladas en color blanco, y esas cuerdas tendinosas están ancladas a músculos papilares, como dice la diapositiva. 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo. De ahí que esta cuerda, este músculo papilar está anclado a estas cuerdas tendinosas, este músculo papilar con este grupo de cuerdas tendinosas y este tercer músculo papilar con el otro grupo de cuerdas tendinosas hace que la válvula esté formada en 3 unidades. Una unidad, 2 unidades, 3 unidades. De ahí que la válvula se conozca como tricúspide, porque está formada por 3 partes.
Mientras, aquí tenemos un músculo papilar, otro músculo papilar. Este músculo papilar, junto con sus cuerdas tendinosas, y este otro músculo papilar con sus cuerdas tendinosas, van a estar anclados a dos estructuras porque la válvula mitral está dividida en dos. De ahí es que se llame también bicúspide. Mientras la tricúspide está dividida en tres, la mitral está dividida en dos. Hemos dicho que la función de la válvula tricúspide es permitir el paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. Y el paso de la función de la válvula mitral es permitir el paso de la sangre desde el atrio izquierdo hasta el ventrículo izquierdo. Lo que no puede permitir la válvula tricúspide es que la sangre del ventrículo derecho retorne al atrio derecho. Y lo que no se puede permitir en la válvula mitral es que la sangre del ventrículo izquierdo retorne al atrio izquierdo. Para eso pasar tiene que haber un problema patológico, ya sea una infección, alguna lesión, ya sea en la válvula, en las cuerdas tendinosas o en los músculos. Pues nosotros veremos que una persona que, por ejemplo, padezca de un infarto y en el infarto hay muerte de una parte de un tejido, así que un infarto al miocardio, un infarto al músculo del corazón, puede ser en cualquier parte a lo largo de todo el músculo cardíaco. Pero si en efecto el músculo que se afectó está cercano a los músculos papilares, ustedes, como es lógico, debemos pensar que ya el músculo papilar no podría mantener en tensión esta válvula y por consiguiente la válvula no cierra apropiadamente y la sangre sí podría pasar en la dirección contraria. De igual forma, un infarto cercano en alguna de estas zonas va a provocar debilidad de esta estructura y por consiguiente esta válvula no va a cerrar bien. Y cuando pasa esto, el corazón va a ensancharse porque aquí va a recibir en el atrio derecho sangre de la vena cava superior, sangre de la vena cava inferior, sangre de la vena coronaria, más la propia sangre que está retornando. Entonces va a haber un estiramiento del corazón tal y cual pasaría aquí. Quiero recordarles que este diagrama está enteramente en rojo, pero todos los que hemos visto, la vena cava superior, la vena cava inferior y las cavidades del lado derecho son ilustradas generalmente en azul para explicar el concepto de la sangre desoxigenada. Bien, no es que estamos contradiciendo, simplemente explicando cómo algunos autores le dan más importancia a la parte fisiológica, mientras aquí le estamos dando más importancia a la estructura de las válvulas. Entonces, es común no solamente que un infarto provoque problemas de válvulas, sino que el infarto también, como veremos más adelante, puede dañar la inervación. Aquí hay una inervación en el músculo y permite que el corazón lata a una frecuencia óptima, es generalmente cerca de los 75 latidos por minuto. Si el infarto ataca o lastima parte de esa estructura nerviosa, se va a comprometer también el ritmo. Por lo tanto, debemos entender que cuando hay problemas de válvulas o cuando hay problemas en el ritmo cardíaco, debemos sospechar que pudo haber habido un infarto. Así que los infartos producen arritmias y valvulopatías. ¿Cómo sabemos que una persona tiene una arritmia? Bueno, primero con el estetoscopio podemos sentir, no solamente contar la frecuencia cardíaca, no solamente eso, sino que nosotros también debemos ver si hay cambios en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, hay personas que utilizan de forma electrónica un equipo que mide la presión y mide la frecuencia cardíaca. Y eso está bien. El problema es que esos equipos no van a decirte si hay arritmias. Y por ejemplo, usted puede notar, si usted palpa el pulso del paciente y toma el tiempo en reloj, si usted cuenta 15 segundos y multiplica por 4, en teoría tendría la frecuencia cardíaca en 60 segundos o un minuto, pero usted podría estar saltándose la posibilidad de diagnosticar alguna arritmia, porque posiblemente a lo mejor la persona tuvo 18 latidos por minuto, 18 latidos en 15 segundos,
usted multiplicaría ese número por 4 y tendría aproximadamente 72 latidos por minuto, lo cual está muy bien. Pero lo que usted no sabe es que si usted solamente contó 15 segundos y luego se retiró del brazo del paciente, seguramente hubo un lapso en los próximos segundos donde la frecuencia cardíaca aumentó. Y quizá los primeros 15 segundos el paciente mostró 18 latidos, pero seguramente en el próximo se pudo haber excedido a 28 o 30. Por eso es que es importante, en la medida que sea posible, tomar el minuto entero para no saltar las arritmias. Así que con el tomar el pulso durante un minuto usted puede determinar arritmias. Otra forma es un electrocardiograma, pero sabemos que el electrocardiograma necesita unos requisitos, ya sea un dolor torácico, alguna fatiga, palpitaciones, dolor abdominal. Entonces se justifica el uso de un electrocardiograma, pero para investigar una arritmia en un paciente que no tiene otros síntomas, pues se deja para pasos más en el futuro. ¿Cómo sabemos que una persona tiene un problema de válvula? Pues nuevamente regresamos al estetoscopio. Cuando usted palpa los puntos de donde debe estar localizado la válvula mitral, aórtica, pulmonar y tricúspide, usted va a notar que el latido cambia. Usted debe escuchar dos sonidos que son la sístole y la diástole, pero luego usted va a escuchar, ya sea entre ambos sonidos o antes o después de ellos, va a escuchar un flujo, un escape, una turbulencia que no es propia de un paciente que está sano. La presencia de turbulencia, la presencia de sonidos entre el primer sonido y el segundo sonido, da a sospechar que la persona tiene un problema de válvula. Hay un problema en el cierre, hay un problema con la apertura de la válvula, mayormente con el cierre, y esa turbulencia que se crea quiere decir que por un espacio pequeño está retornando la sangre hacia un punto donde no debió haber retornado nunca. Cuando la sangre abandona los ventrículos, los músculos papilares se contraen y cierran ambas válvulas para evitar el reflujo sanguíneo a los atrios. Es decir, cuando contraemos ambos ventrículos, estas válvulas tienen que estar cerradas para evitar que la sangre pase a los atrios y que en efecto sí pase hacia donde debe pasar. En el caso del ventrículo derecho, la sangre debe ir no al atrio derecho, sino a la circulación pulmonar. Y en el caso del ventrículo izquierdo, la sangre no puede retornar al atrio izquierdo, sino hacia la aorta. Por lo tanto, durante la contracción de los ventrículos, estos músculos papilares tienen que contraerse para mantener en tensión las cuerdas tendinosas y favorecer el cierre de ambas válvulas. En términos anatómicos, hemos evolucionado para que el ventrículo derecho tenga una pared más gruesa. Y la relación que existe entre atrios y ventrículos determina la disposición de un corazón derecho, o mejor dicho, un hemicardio derecho. Tenemos un solo corazón con dos hemicardios. Algunos autores dicen hemicardio derecho, otros dicen corazón derecho, pero se refiere a la mitad derecha del corazón que posee una sangre desoxigenada, como hemos visto, porque la parte derecha del corazón va a recibir la sangre desoxigenada de la vena cava superior, de la vena cava inferior. Ahí recogió la sangre venosa de todo el organismo, más la sangre que proviene de la vena coronaria, mientras que el hemicardio izquierdo posee sangre oxigenada. ¿Y esa sangre oxigenada a qué se debe? A que recogió la sangre de las 4 venas pulmonares que transportan la sangre que fue oxigenada en la circulación pulmonar. Aunque la sangre que sale del ventrículo derecho es desoxigenada, son los vasos que transportan dicha sangre los que deciden si la sangre es en efecto arterial o venosa. ¿Qué es una arteria? Quisiera regresar a las diapositivas anteriores. Quisiera regresar a una diapositiva como esta. Cuando nosotros hablamos de arteria o vena, he dicho que todas las arterias sistémicas transportan sangre oxigenada, excepto las arterias pulmonares.
y todas las venas de la circulación sistémica transportan sangre desoxigenada, pero las venas pulmonares transportan sangre oxigenada. Así que excepto por la circulación pulmonar, todas las venas llevan sangre desoxigenada y todas las arterias llevarían sangre oxigenada. La excepción es la circulación pulmonar. ¿Cuál sería entonces una regla sin excepción que me incluya a todas las arterias de todas las venas? ¿Qué tiene que tener un vaso sanguíneo para llamarse arteria? Independientemente sea la arteria pulmonar con su sangre desoxigenada o sea cualquier arteria rama de la aorta que lleve sangre oxigenada. Todas las arterias tienen que cumplir con sacar la sangre desde el corazón hacia las células. Así que, como ustedes pueden ver, aquí tenemos el tronco pulmonar que se considera parte del sistema arterial, porque se va a ramificar en dos arterias. ¿Qué está haciendo este vaso sanguíneo? Sacando la sangre del corazón. ¿Y a dónde la va a llevar? La va a llevar a la circulación pulmonar. Si su función fue permitir el escape de la sangre desde el corazón, entonces es una arteria. De igual forma, tenemos a la aorta. Aunque una es desoxigenada y la otra es oxigenada, tienen algo en común. Son arterias porque sacan la sangre desde el corazón hacia el exterior. La circulación pulmonar, el tronco pulmonar, consiste en dos arterias pulmonares que llevan sangre desoxigenada y la aorta consiste es una arteria porque saca la sangre del corazón, pero en este caso para oxigenar los tejidos. Si el vaso sanguíneo sale del corazón, es una arteria. Lo contrario, si el vaso sanguíneo lleva la sangre hacia el corazón, es una vena, independientemente sea desoxigenada u oxigenada. Por lo tanto, la vena cava superior lleva la sangre de todas las venas de la parte superior del organismo hasta el atrio derecho. Por lo tanto, es una vena, porque le lleva la sangre al corazón. La vena cava inferior le lleva la sangre de todas las venas del inferior del organismo hasta el atrio derecho. Por consiguiente, la vena cava inferior es una vena. De igual forma, la coronaria le lleva la sangre que el músculo cardíaco utilizó, se la lleva a la parte interna del corazón. Y también veremos una, dos, tres, cuatro venas pulmonares. ¿Por qué? Esta sangre que transportan las venas pulmonares la llevan hacia el interior del corazón, proveniente de la circulación pulmonar, independientemente de que sea sangre oxigenada, están llevándole la sangre al interior del corazón, por lo tanto son venas. Si la sangre es llevada hacia el corazón, el vaso sanguíneo es una vena. Si la sangre está transportada hacia el exterior del corazón, el vaso sanguíneo es una arteria. Entonces, la sangre que entra a los atrios es conducida por venas, es decir, el atrio derecho, ¿de quién recibe sangre? De la vena cava superior, de la vena cava inferior, así que es sangre venosa. Mientras el atrio izquierdo recibe la sangre ¿de quién? De cuatro venas pulmonares. Una, dos, tres, cuatro. Al recibir sangre de venas, esta circulación es venosa. A pesar de que en el lado derecho sea desoxigenada y en el lado izquierdo sea oxigenada, lo que comparten es que ambas tienen sangre venosa, porque la sangre que llegó a los atrios derecho e izquierdo fue transportada por venas. Sin embargo, la sangre que entró al ventrículo derecho y sale de él, sale por medio de las arterias pulmonares, primero como tronco pulmonar y luego como arterias pulmonares. Así que esa sangre que sale del ventrículo derecho es sangre arterial y la sangre que sale del ventrículo izquierdo es oxigenada, mientras en el ventrículo derecho es desoxigenada, en el izquierdo es oxigenada. ¿En qué se parecen ambas? Que van a salir del corazón, que van a salir del corazón. Uno hacia la circulación pulmonar, otro hacia la aorta. En ambos casos estamos hablando de sangre
arterial. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Si bien es cierto que el corazón está lleno de sangre porque están llenos sus atrios y sus ventrículos la mayoría del tiempo, esa sangre de forma directa el corazón no la puede aprovechar. El corazón depende de que, ustedes recordarán, que cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, sale por medio de la aorta. Y esta aorta, tan pronto sale del músculo cardíaco, tan pronto sale la aorta, va a permitir la salida de un pequeño vaso sanguíneo que se conoce como la arteria coronaria. Así que, tan pronto la aorta sale una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. Cuando ustedes vean un dibujo y vean líneas entrecortadas, se refiere a que esta porción está opuesta a la vista de nosotros. Quiere decir que está en la otra parte del corazón, la que no podemos ver. Al igual que este tramo, al igual que este segmento, al igual que estos segmentos que estoy viendo aquí, todos estos segmentos quedan en la cara opuesta a la que estamos viendo, mientras que lo que está continuo lo estamos viendo de forma directa. Esta sí es la forma en que el corazón es irrigado. Esta sí es la sangre que es aprovechada por el músculo cardíaco, quien depende del 5% de esa circulación. El 5% de la sangre que sale del ventrículo izquierdo es aprovechada por el propio músculo cardíaco. El músculo cardíaco debe recibir pleno suministro de sangre para asegurar el suministro continuo de oxígeno y nutrientes, además de la extracción de los productos de desecho, siendo esto último función de la circulación venosa. Así que mientras la arteria coronaria derecha se ramifica y se sigue ramificando, la arteria coronaria izquierda se ramifica y sus ramas se siguen ramificando, nosotros vamos a ver no solamente la circulación arterial, sino la circulación venosa. Así que los desechos del músculo cardíaco tienen que ser removidos y para eso hay diferentes vasos sanguíneos que van a converger, como la vena cardíaca, la vena coronaria izquierda y la vena coronaria derecha. Ambas venas van a drenar en el atrio derecho. Ambas venas van a drenar en el atrio derecho y le van a devolver esa sangre al corazón para que esa sangre sea oxigenada en la circulación pulmonar. Por lo tanto, quien irriga al corazón es la circulación mediante arterias coronarias y quien drena al corazón es la circulación mediante las venas coronarias. Mientras las arterias irrigan, las venas drenan. Mientras las arterias llevan oxígeno y llevan nutrientes, las venas recogen desechos y recogen dióxido de carbono. El corazón no solamente necesita que le lleven oxígeno o que le lleven nutrientes, sino también necesita una inervación que le permita el bombeo continuo, ese estímulo nervioso para que ese músculo siempre se contraiga de la misma manera. Entonces, nosotros sabemos que el corazón no late porque nosotros lo hagamos de forma consciente, sino que se utilizan mecanismos inconscientes para esta función. Todo lo que se hace de forma no voluntaria es acción del sistema nervioso autónomo. Mientras nosotros tenemos una división somática, que es la responsable de los movimientos voluntarios, la circulación, la inervación mediante el sistema nervioso autónomo va a permitir los movimientos o las actividades que son de forma involuntaria. Habiendo dicho eso, nosotros tenemos que preguntarnos cuáles son las principales funciones que debe realizar el músculo del corazón. Sabemos lo que tiene que hacer el corazón. Sabemos que el corazón debe recibir sangre desoxigenada, transportar la circulación pulmonar, recibirla como oxigenada
y devolverla a la circulación sistémica. Pero ¿qué en realidad puede hacer un músculo cardíaco? Bueno, se resume en realizar contracciones. Si la única función del músculo cardíaco es realizar contracciones, lo que debemos pensar es que podemos afectar puede latir el corazón o cuán despacio y suave pueda hacerlo. Ustedes deben entender que en momentos donde la vida es amenazada, hemos evolucionado para poder responder directamente con estímulos nerviosos inconscientes y escapar de una situación de peligro. En ese momento el corazón va a bombear muy fuerte y muy rápido. Con eso hemos evolucionado para que esa sangre lleve suministro de oxígeno adecuado a los músculos y permita que escapemos de una situación de peligro. Mientras que cuando ya escapamos de una situación de peligro y lo que queremos es tranquilizarnos, que la frecuencia cardíaca disminuya y que la fuerza de contracción también disminuya, entonces nosotros necesitamos que ocurra ese otro proceso. Por lo tanto, hay dos divisiones del sistema nervioso autónomo, una parasimpática y una simpática. Mientras la actividad parasimpática enlentece al corazón, la actividad simpática lo activa. Siempre que usted escuche inervación parasimpática y hablamos del corazón, vamos a promover latidos suaves y disminuidos. Suaves en el sentido de que el músculo no se contrae con mucha fuerza, y disminuidos en el sentido de que la cantidad de latidos por minuto disminuye. Mientras en la inervación simpática, lo que va a haber es un aumento en la fuerza de contracción y en la velocidad de contracción. Por lo tanto, vamos a ver contracciones más fuertes y más rápidas. ¿Quién realiza cada función? Obviamente hablamos de que es el sistema nervioso autónomo, pero específicamente la división simpática la realizan unos nervios cuartos y quintos, nervios torácicos superior que provienen de la médula espinal. Todos debemos recordar que nosotros tenemos el sistema nervioso central, nuestro encéfalo, que es todo lo que es sistema nervioso y que está dentro de nuestra bóveda craneal, excepto los nervios craneales. Todo lo que esté en nuestra bóveda craneal y que no sean nervios craneales, todo es sistema nervioso central. Pertenece al sistema nervioso central. La parte del sistema nervioso central que está dentro de nuestra bóveda craneal es el encéfalo y está dividido en cerebro, diencéfalo, tallo encefálico y cerebelo. Mientras el resto del sistema nervioso central es la médula espinal que pasa por el canal vertebral. Así que tanto encéfalo como médula espinal forman sistema nervioso central. Todo lo que se llame nervios será sistema nervioso periférico. De esos nervios que salen de la médula espinal, van a haber unos nervios de la médula espinal, van a haber los nervios torácicos superiores cuarto y quinto, que aquí están ilustrados de esta manera. Así que simplemente piensen en que este segmento que está aquí y este segmento que está aquí se refiere al punto de origen desde la médula espinal. Así que de la médula espinal, desde los espacios de la médula espinal, pasando por nuestra columna vertebral, esos nervios, los nervios torácicos superiores cuarto y quinto, llevan la inervación al músculo del corazón. ¿Para qué? Para que lata más fuerte y más rápido. Mientras nosotros tenemos dos nervios vagos, uno derecho y uno izquierdo. De nuestro encéfalo salen 12 nervios craneales. 12 nervios craneales. El número 10 es el nervio vago. En todos los nervios tenemos derecho e izquierdo.
tenemos el nervio vago derecho y el nervio vago izquierdo. Ese nervio vago derecho e izquierdo van a salir del bulbo raquídeo, que es otro nombre para la médula oblongada, que es parte del tallo encefálico. Así que de las 4 estructuras del encéfalo, cerebro, diencéfalo, tallo encefálico y cerebelo, nos enfocamos en el tallo encefálico. El tallo encefálico tiene 3 componentes: mesencéfalo, puente y médula oblongada. Esa médula oblongada o bulbo raquídeo que pertenece al tallo encefálico, una de las estructuras del encéfalo, de ahí es que nace el nervio vago derecho, nervio vago izquierdo. Y esos nervios vagos van a descender y luego van a formar los nervios cardíacos superior e inferior. ¿Y qué van a hacer? Lo opuesto a los nervios simpáticos, van a enlentecer el corazón. Mientras la inervación simpática, que es la responsable de aumentar la actividad del corazón, utiliza un neurotransmisor llamado noradrenalina. La inervación parasimpática, que es la encargada de enlentecer el corazón, utiliza como neurotransmisor acetilcolina. ¿Qué son neurotransmisores? Cuando a lo largo de un nervio necesitamos que entre una neurona y otra exista una comunicación. La comunicación entre una neurona y otra se conoce como sinapsis. Las neuronas no se tocan una a otra, sino que hay un pequeño, diminuto espacio. Y mientras el voltaje pasa del inicio al final de una neurona, para que ese voltaje se comunique con la próxima neurona, la primera neurona le tiene que lanzar a la segunda neurona el mensaje por medio de sustancias químicas. Una vez esas sustancias químicas pasan de la primera neurona a la segunda, esa segunda neurona vuelve a estimularse como lo hizo la primera, va a haber un movimiento de voltaje y luego al final esa segunda neurona puede estimular a otra neurona y así sucesivamente hasta que finalmente llega a un músculo. La comunicación entre neurona y neurona o entre neurona y músculo mediante neurotransmisores, ese neurotransmisor va a ser noradrenalina en el caso de los nervios simpáticos o acetilcolina en el caso de los nervios vagos. Y dicho sea de paso, yo estoy hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático en términos del corazón, pero el sistema nervioso simpático afecta a todo nuestro cuerpo y el parasimpático también. Así que el efecto del sistema simpático en el corazón es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la fuerza de contracción y contribuir a aumentar la presión arterial, mientras el sistema parasimpático hace lo opuesto. Pero tenemos que estudiar también esas mismas funciones en el sistema digestivo, en el efecto que tengan sobre los vasos sanguíneos o tienen efectos diferentes sobre el sistema urinario. Así que esto es en cuanto al corazón. Por ejemplo, en el sistema digestivo, mientras la acetilcolina promueve el vaciado de una víscera a otra, lo que promueve que el estómago se vacíe al duodeno y continúe ese movimiento de lo que ingerimos a lo largo del tubo digestivo. El parasimpático promueve que ocurra todo ese movimiento y todo ese vaciado, mientras el sistema simpático se opone a ese movimiento. Porque recuerden que el sistema simpático se activa ante momentos de estrés y ante momentos de escape o huida. Si usted está corriendo de un incendio, ahí lo importante no es que usted realice una digestión, lo importante es que sus músculos tenga la oxigenación necesaria para escapar y usted pueda responder ligero. En ese momento se quita toda la importancia a otros órganos que en ese momento no son vitales. Si es importante la digestión, pero por detener la digestión un minuto usted no va a morir. Sin embargo, si usted no le lleva suplido de oxígeno a sus músculos, usted puede morir en un incendio, en un accidente de carro. Y cuando queremos reaccionar de forma ligera, necesitamos llevar amplio suplido de oxígeno a los músculos. Por eso es que usted va a ver que lo que hace el sistema simpático siempre es a favor de la sobrevivencia y el sistema parasimpático es para restablecer el equilibrio que había al inicio. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco?
Cuando hablamos de ciclo, ¿qué hablamos? De una actividad que se repite a lo largo del tiempo. Es una actividad que una vez finaliza, comienza nuevamente. La actividad mecánica del corazón es el ciclo cardíaco. Cada latido del corazón ocasiona una secuencia de eventos que se denominan ciclos cardíacos. Es decir, cada vez que hay un latido, hay un ciclo. Si usted tiene 78 latidos por minuto, usted tuvo 78 ciclos cardíacos. En cada ciclo cardíaco o latido, el corazón alterna una contracción y una relajación. Así que el corazón se contrae y luego se relaja. Cuando se contrae, se llama sístole. Cuando se relaja, se llama diástole. ¿Para qué contraemos el corazón? Para que se vacíe. ¿Para qué lo relajamos? Para que se llene nuevamente, para que luego comience el próximo ciclo. En humanos, el corazón late aproximadamente 70 latidos por minuto o realiza 70 ciclos. Este número puede variar. Lo ideal es que estemos entre 70 y 80. Entre 70 y 80. Por debajo de 60 latidos por minuto, usted tiene una bradicardia. Por encima de 100 latidos por minuto, usted tiene taquicardia. En teoría, entre 60 y 100, usted tiene un ritmo cardíaco aceptable, pero usted debe alejarse de esos valores extremos. Así que lo ideal es que usted, aunque no tenga taquicardia con 98, pero debe bajar ese pulso. Y la frecuencia cardíaca se disminuye con actividad física frecuente, buena alimentación. Usted logra bajar esa frecuencia cardíaca y lo ideal es que esté cerca de 70 a 80 latidos por minuto. Entonces, el corazón realiza una sístole que consiste en la contracción, ya sea de los atrios o de los ventrículos, y una diástole que es la relajación de la cámara cardíaca, ya sea un atrio o un ventrículo. Entonces, vean aquí cómo en este pequeño diagrama animado, la sangre pasa de atrio a ventrículo. ¿De qué forma? Primero tiene que relajarse el atrio para llenarse y luego se contrae. Primero se relaja el ventrículo y luego se contrae. Luego el atrio izquierdo se relaja y luego que se llena, se contrae para vaciarse. Y el ventrículo izquierdo se relaja y luego se llena para luego contraerse. La sístole y la diástole, por consiguiente, no se realizan en todo el corazón a la vez. ¿Por qué? Yo no puedo contraer el ventrículo si todavía no le he dado tiempo a que se llene de sangre. Si la sangre que pasa del atrio al ventrículo ocurre cuando el atrio se contrae, pues por consiguiente yo no he llenado el ventrículo. Así que no me conviene haber evolucionado para que el atrio y el ventrículo se contraigan al mismo tiempo. Por lo tanto, simplemente por lógica, yo debo ver que se relajan ambos, tanto atrio como ventrículo están relajados, y mientras el atrio se contrae, todavía el ventrículo no se puede contraer. El ventrículo se contrae ya cuando hubo un llenado. Nota que primero el atrio y luego se contrae el ventrículo. Primero el atrio y luego se contrae el ventrículo, aunque ambos se relajen relativamente al mismo tiempo, se contraen en momentos distintos. La diástole general es la dilatación de atrios y ventrículos. La sangre entra nuevamente en los atrios. ¿Por qué nuevamente? Porque ya había habido sangre en los atrios en el ciclo anterior. Los atrios se vaciaron y en el próximo ciclo la sangre entra nuevamente. Las válvulas mitral y tricúspide se abren. ¿Por qué se abren? Si estamos hablando de diástole, se está expandiendo el corazón, queremos llenarlo. Y para que se llene el corazón, tiene que estar abierta la válvula tricúspide para que la sangre pase hasta de atrio a ventrículo. Tiene que estar abierta la válvula tricúspide y tiene que estar abierta la válvula mitral. Pero no puede estar abierta la pulmonaria aórtica porque estamos relajando el corazón, ¿ok? Si el corazón está relajado y queremos llenarlo, estas dos válvulas tienen que permanecer cerradas. Así que cuando hablan de las válvulas sigmoideas se refieren a la pulmonar y a la aórtica. Noten que para llenarse tienen que estar las válvulas que permiten el llenado.
la diástole dura menos de medio segundo. Luego tenemos aquí una combinación entre el diagrama del flujo de sangre y el diagrama de la conducción eléctrica. Enfocándonos en la parte del flujo de sangre, primero se tiene que contraer los atrios y luego los ventrículos. Cuando los atrios se contraen, todavía los ventrículos no se han contraído. Y esto debe durar una décima de segundo. Y luego se contraen los ventrículos. Los ventrículos se contraen. Una vez se llenaron, se contraen. Y usted va a ver que hemos evolucionado de esa forma y al mismo tiempo hay una conducción eléctrica que va originada desde un punto en el músculo del atrio derecho, eventualmente a un punto cerca de la unión entre atrio y ventrículo derecho, luego entre el tabique interventricular y luego a las fibras musculares de todo el corazón. Así que según va pasando el voltaje, va pasando la contracción. Primero se contraen los atrios y luego los ventrículos. En total, si usted suma, el ciclo cardíaco no debe exceder un segundo, no debe ni siquiera. Si usted se tomara un segundo en un ciclo cardíaco, usted tendría 60 latidos en un minuto, lo cual es muy poco, no está mal, pero es muy poco. Generalmente el ciclo cardíaco está por debajo de un segundo, así que algo cercano a 0.8 o 0.9 es algo aceptable. Su ciclo cardíaco no debe llegar a un segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me gustaría regresar aquí antes de explicar ese diagrama. Esto que estoy viendo aquí, esto que es en forma de un nódulo, se conoce como el nodo sinoatrial. Este segundo punto se conoce como el nodo atrioventricular. Esta fibra nerviosa que se ramifica en dos se conoce como el haz de His, y estas pequeñas fibras que continúan al haz de His se conocen como fibras de Purkinje. Los 4 puntos de la conducción eléctrica son nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y fibras de Purkinje. No se preocupen que lo van a ver escrito. Así que en este corte, nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Cuando el voltaje comienza, todo inicia en este punto, en el nodo sinoatrial. Mientras el voltaje pasa del nodo sinoatrial al atrio ventricular, noten que los atrios se contraen, las válvulas se abren, tricúpide y mitral. Luego, el voltaje pasa de las de His a las fibras de Purkinje y los ventrículos son los que se contraen. Y luego, cuando se acaba el estímulo, vuelve y todo se relaja y comienza el nuevo ciclo. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y eventualmente fibras de Purkinje. Según el punto por el que pase el voltaje, será la contracción de la fibra muscular. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? La contracción de los atrios. La contracción de los atrios. Una vez se contraen los atrios, se están abriendo las válvulas tricúspide y mitral. Luego, ¿qué va a comenzar a ver? La contracción de los ventrículos. Y luego, finalmente, la relajación de ambas cámaras, tanto atrios como ventrículos. Noten en la parte inferior, esto que estamos observando es un ciclo del electrocardiograma. Y esto es importante que lo sepan, para que sepan los componentes del ciclo del electrocardiograma. Un ciclo, todo esto que estamos viendo, que en este tiempo dura cerca de segundos, debe ocurrir en menos de uno. Esta pequeña elevación se conoce como la onda P. Luego de la onda P viene una estructura formada por 3 ondas llamadas complejo Q, R, S, y luego finalmente una onda T y se acaba el ciclo. Próximo ciclo, onda P, complejo Q, R, S y finalmente una onda T.
Entonces, lo importante es ver qué significa cada onda. En la onda P, como pueden ver, ocurre la contracción de los atrios. Mientras los atrios se relajan y los ventrículos se contraen, ocurre el complejo QRS. Y mientras los ventrículos se relajan, ocurre la onda T. Onda P, contracción de los atrios. Complejo QRS, contracción de los ventrículos, relajación de los atrios. Onda T, relajación de los ventrículos. Y comienza el ciclo. Al haber contracción de los atrios, se observa una onda P. Al haber relajación de los atrios y contracción de los ventrículos, se observa el complejo QRS. Y al observarse la relajación de los ventrículos, se observa la onda T. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a ver. Bien, este es un video que utiliza esta fuente que es muy didáctica y muestra una animación donde se presenta el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje, respetando el principio de los diagramas donde ilustran la parte derecha del corazón en azul, la izquierda en rojo para hacer la diferencia entre sangre desoxigenada y la sangre oxigenada. Noten la válvula tricúspide, la mitral, la pulmonar y la aórtica que se observa aquí. Estos son vena cava superior, vena cava inferior y la aorta con sus ramificaciones. El primer punto era el nodo sinoatrial, luego el nodo atrioventricular. Ese segundo punto permite el voltaje del nodo sinoatrial a la llegada al atrioventricular. Hay una contracción de los atrios mientras los ventrículos se estaban llenando. En ese tiempo de demora le da tiempo al atrio de contraerse antes de los ventrículos. Una vez el voltaje pasa del nodo atrioventricular al haz de His, va a comenzar el estímulo para que se contraigan las fibras y se contraigan los ventrículos. Y una vez las fibras de Purkinje ya terminó la contracción de los ventrículos. Eso nosotros lo podemos relacionar con el electrocardiograma. La onda P, el complejo QRS y la onda T. En la onda P vamos a observar la contracción de los atrios. En el complejo QRS vamos a ver dos cosas: relajación de los atrios y contracción de los ventrículos. Y en la onda T, relajación de los ventrículos. Así que mientras los atrios se están contrayendo, ustedes van a ver el voltaje desde el nodo sinoatrial al atrio ventricular. A medida que esto ocurre, vean a los atrios vaciándose en cada uno de los ventrículos. La onda P se va a observar en un electrocardiograma. La onda P, por consiguiente, significa contracción de los atrios. Una vez pasa el voltaje del nodo sinoatrial al nodo atrioventricular, esa demora es consistente con la demora entre la primera contracción de los atrios y luego la contracción de los ventrículos. Una vez llenos los ventrículos, este estímulo que pasa del haz de His luego a las fibras de Purkinje permite dos cosas: relajación de los atrios y contracción de los ventrículos. De ahí es que viene el complejo QRS, que es la contracción de los ventrículos más la relajación de los atrios de forma camuflajeada en este punto. Una vez los ventrículos se contraen, se vacía la sangre en su vaso sanguíneo correspondiente. La sangre del ventrículo derecho pasa a la circulación pulmonar, la del izquierdo pasa a la aorta. Se comienza a relajar los ventrículos y ahí usted observa la onda T. Por lo tanto, onda P, contracción de los atrios, complejo QRS, relajación de los atrios, contracción de ventrículos, onda T, relajación de los ventrículos. ¿Bien? Entonces estamos discutiendo la conducción del corazón, el sistema de conducción.
El músculo cardíaco se contrae de manera automática por la transmisión de impulsos nerviosos a través del sistema especial de conducción, a diferencia del músculo esquelético que lo hace ante un estímulo nervioso. Si usted quiere mover sus manos, si usted quiere mover la boca para hablar, si usted quiere simplemente caminar, usted lo hace de forma consciente mediante el estímulo a músculos esqueléticos. Sin embargo, el corazón no se hace de forma voluntaria, sino por este sistema de conducción. El sistema nervioso autónomo va a ser el responsable de alterar el ritmo y la fuerza de contracción. El sistema eléctrico de conducción es responsable de generar los latidos y de controlar su frecuencia. No solamente va a generar, va a transmitir. Así que ese voltaje va a generarse y a transmitirse a lo largo de todo ese sistema de conducción. Se encuentra ubicado en el miocardio. O sea, esto no está ni dentro de los atrios, ni de los ventrículos, ni fuera. Está incrustado en las fibras musculares, está en el miocardio. Y se conoce como sistema de conducción intrínseco. Intrínseco quiere decir que está en el corazón y es para funcionar el corazón. Intrínseco quiere decir que está localizado en el punto donde se va a ejercer la función. O sistema nodal porque es a base de nodos. Algunos autores al traducir utilizan nodo o nódulos. Yo prefiero llamarle nodo. La frecuencia cardíaca es lo que ocurre cuando el impulso, la sangre impulsada por el corazón, bombeada, golpea las arterias. Así que cada impulso golpea las paredes de las arterias y da lugar a pulsaciones o latidos que se repiten entre 72 y 75 veces por minuto. Recuerden que le dije anteriormente, cualquier cosa entre 70 y 80 es lo óptimo. Es una frecuencia cardíaca que es saludable para su corazón y para el interior de sus vasos sanguíneos. Este número va a variar con la edad, con el tiempo, fuera de alguna patología metabólica. Lo que ocurre mayormente es que las personas tienen una disminución de la frecuencia cardíaca. Bien, el sexo puede afectar en cierto modo, mayormente los valores de la frecuencia cardíaca son mayores en el sexo masculino. Las circunstancias emocionales también van a afectar el, el número de latidos por minuto, mientras la persona está sometida a ese estrés, a ese desequilibrio, ese número se altera y por razones orgánicas. En el caso de que haya alguna patología, en el caso de que haya algún daño, algún órgano o haya alguna enfermedad que dañe tejidos, eso va a contribuir a aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando este número excede 100 latidos por minuto, estamos ante taquicardia. Pero cuando está por debajo de 60 latidos por minuto, estamos ante bradicardia. Podemos dividir el sistema de conducción por consiguiente en tres partes. Yo prefiero dividirla en cuatro porque esta clasificación que vemos aquí, no hay duda, el primer componente es el nodo sinoatrial o nódulo sinoauricular. El segundo componente no hay problema, es el nodo sinoatrial o nódulo auriculoventricular. El tercero, el que usted puede dividir, el sistema His-Purkinje como el haz de His y las fibras de Purkinje, lo cual tendría cuatro: el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. Lo importante es que usted se sepa los cuatro y el orden en que vienen. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His. ¿Hasta dónde llega el haz de His? Bueno, el haz de His tiene dos ramas, así que mientras está el inicio de estas dos ramas, todavía se llama haz de His, y luego esas ramificaciones que se incrustan a lo largo de todo el tejido muscular, entonces se conocen como fibras de Purkinje. Nodo sinoauricular está ubicado en el atrio derecho, donde cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Esta es la vena cava superior
y cerca de su desembocadura, pero obviamente dentro del miocardio, está el nodo atrioventricular y se le conoce como el marcapasos cardíaco. Ahí es donde se originan y se transmite el impulso nervioso. El nodo atrioventricular o nódulo atrioventricular o nódulo auriculoventricular, le pueden llamar nodo AV. Ese nodo AV es el segundo punto del sistema de conducción. Está situado cerca del tabique interatrial. Este es el tabique, vamos a ver. Sí, este es el tabique interatrial. Aquí está. Esto todo es, este es el tabique interventricular. Obviamente aquí hay un vaso sanguíneo que no permite ver bien el corte, pero este tabique interatrial se comunica, todo esto se comunica, todo esto, este vaso sanguíneo está interrumpiendo, pero todo esto es un solo tabique interatrial e interventricular que por el corte que muestran, pues pareciera que se expande más, pero obviamente esto es el vaso sanguíneo, ¿bien? Este es el vaso sanguíneo. En cuanto al corazón, este tabique se comunica con el interventricular. En este tabique interatrial, cerca de ese tabique interatrial, está el nodo atrioventricular, que es el segundo punto del sistema de conducción. En este nodo se demora el impulso para que los atrios terminen de contraerse antes de que se contraigan los ventrículos. Es decir, la razón por la que los atrios se contraen primero y los ventrículos después es gracias a esta demora que hay del nodo sinoatrial al atrio ventricular y eventualmente en este punto esa demora que hubo permitió el tiempo para que el ventrículo se llenara y luego se contraera. El sistema His-Purkinje es la continuación del nodo AB, está formado por el haz de His y las fibras de Purkinje. Son esas células las que se van penetrando en la extensión del músculo cardíaco. Las ondas eléctricas se propagan desde el nodo atrioventricular por el haz de His y cuando eso ocurre, empieza a haber la contracción de los ventrículos. Mientras al mismo tiempo está la relajación de los atrios, ocurre la contracción de los ventrículos y en el electrocardiograma vamos a ver la formación del complejo QRS. En la zona inferior se disponen las células de Purkinje, o sea, la continuidad del haz de His son las fibras de Purkinje. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y fibras de Purkinje. Noten que hay una rama accesoria que se llama haz de Bachmann, que mientras este voltaje pasa a lo largo del atrio derecho, también se tiene que estimular el ventrículo, el atrio izquierdo. Así que mientras ocurre este movimiento en el atrio derecho, en el atrio izquierdo tiene que haber un estímulo y gracias a las de Bachmann. Así que si pasa el voltaje del nodo sinoatrial al atrio ventricular, al haz de His y a las fibras de Purkinje, al mismo tiempo, mientras pasa el voltaje del nodo sinoatrial al atrio ventricular, hay un voltaje que lleva al atrio izquierdo para que ambos atrios se contraigan a la misma vez. Una buena indicación de la eficacia del sistema circulatorio es medir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Todos sabemos que la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la frecuencia respiratoria son los signos vitales. Entonces, uno no puede medir, sí puedes medir la frecuencia cardíaca con un estetoscopio, pero cuando tú mides el pulso, que es palpando, por ejemplo, la arteria radial, con tu dedo, entonces tú estás sintiendo el impulso de ese latido y la fuerza que ejerce el latido sobre las paredes de la arteria. Y eso es lo que tú conoces como pulso. Por lo tanto, es una medida indirecta de la frecuencia cardíaca. Y si nosotros tenemos aproximadamente 75 latidos por minuto, debemos sentir 75 pulsaciones por minuto en la arteria que estamos evaluando en el brazo. Por otra parte, la presión arterial. Esa presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso sanguíneo, va a aumentar con la edad porque a medida que nuestros vasos sanguíneos se endurecen con el paso del tiempo,
la presión que ejerce la sangre sobre un vaso sanguíneo menos elástico, más calcificado, más endurecido, va a aumentar. Al disminuir, en otras palabras, aumenta la presión arterial cuando disminuye la elasticidad de nuestras arterias. Por lo tanto, definimos la presión arterial como la presión que ejerce la sangre dentro del vaso sanguíneo. Mientras más cercano esté el vaso sanguíneo al corazón, mayor será la presión arterial, y a medida que vamos disminuyendo, alejándonos a vasos sanguíneos cada vez más lejanos del corazón, la presión arterial va a disminuir. ¿Qué factores afectan o regulan la presión arterial? Bueno, el sistema nervioso autónomo es uno de ellos. La rama simpática va a promover aumento de la presión arterial porque aumenta la fuerza de contracción del corazón. La presencia de adrenalina, noradrenalina y renina van a promover aumento de la presión arterial por diferentes mecanismos. Pueden contribuir a la vasoconstricción, y si usted disminuye el diámetro de un vaso sanguíneo, está aumentando la presión arterial, y también por el efecto que tienen en la fuerza de contracción del corazón. Y también está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el mecanismo por el cual nuestro sistema, al reconocer que hay una disminución en la presión arterial, ya sea un paciente que está perdiendo sangre o que está deshidratado o que por alguna razón tiene una disminución de la presión arterial, este sistema se activa, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y va a promover una serie de reacciones que van a llevar como resultado aumento de la presión arterial. Y el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un punto de ataque farmacológico para tratar la presión arterial. Varios de los medicamentos que se utilizan para controlar la presión arterial bloquean diferentes pasos de este mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La presión de las arterias oscila entre un máximo correspondiente a la sístole ventricular y un mínimo correspondiente a la diástole. La sístole, que es la presión que se observa cuando el corazón se está contrayendo, la diástole es la presión cuando el corazón se está relajando. El máximo es 120 milímetros de mercurio, que es la unidad que se utiliza para medir presión arterial, y la mínima, la diastólica, es 80 milímetros de mercurio. Lo ideal que usted debe ver en un paciente es por debajo de 120 milímetros de mercurio la sistólica, por debajo de 80 milímetros de mercurio la diastólica. Así que una presión de 119,79 es perfecta, es lo que usted buscaría. Debemos alejarnos de 120 o más y de 80 o más. Una presión de 119,79 nuevamente es el límite de una presión arterial óptima. Entonces hay unos conceptos que quiero que sepan, que les van a ayudar tanto en bio como en LV. Hay palabras como aterosclerosis y arteriosclerosis que yo quiero que sepan que se trata de términos distintos. Bien, vamos a ver. Cuando hablamos de estos términos, ambos involucran vasos sanguíneos. Cuando usted tiene una ingesta de alimentos inapropiada y permite que aumente el colesterol, y que con el colesterol pegándose al interior de sus vasos sanguíneos se atraiga la presencia de otras proteínas y de plaquetas, se va a ir formando una placa difícil de remover a lo largo del vaso sanguíneo, que es el precursor de futuros infartos o de formación de trombos, de formación de émbolos, de formación de coágulos. Esa extensión, esa placa que se forma de colesterol en el interior de nuestros vasos sanguíneos se conoce como placa de ateroma. Cuando eso afecta diferentes vasos sanguíneos, decimos que la persona tiene aterosclerosis. Eso se observa en las arterias coronarias, en la aorta y en vasos sanguíneos arteriales principales. Nuestro objetivo es
que el paciente no sufra de aterosclerosis, porque esto es un factor de riesgo para futuros infartos. La presencia de placa de ateroma, la presencia de colesterol compactado en nuestros vasos sanguíneos en la parte interna se conoce como aterosclerosis. Mientras que arteriosclerosis es cuando nuestros vasos sanguíneos se endurecen y se calcifican. La pared de nuestros vasos sanguíneos, las paredes de nuestros vasos sanguíneos se endurecen, se engruesan y se calcifican. No es lo mismo que la aterosclerosis, donde usted tiene la formación de una placa de ateroma formada por colesterol y proteínas y plaquetas en el interior del vaso sanguíneo. En la arteriosclerosis usted tiene un engrosamiento y un endurecimiento de la pared del vaso sanguíneo. Entre los términos angina, isquemia e infarto, vamos aumentando en severidad. Una angina es la presencia de dolor torácico que simplemente puede corregirse, puede resolverse con descanso. Una persona está realizando una actividad física, de momento siente un poco de dolor torácico y con el hecho de descansar ya se repone y no tiene ninguna secuela. En el caso de una isquemia, pues tiene que haber dolor, pero tiene que haber evidencia de que le faltó oxígeno al tejido. Tuvo que haber habido hipoxia. El músculo cardíaco tuvo que haber sufrido falta de oxígeno por un tiempo, pero sin haber habido un daño permanente. Cuando al músculo cardíaco le faltó el oxígeno y hubo un dolor torácico, estamos ante isquemia. Pero si la isquemia es severa y se prolonga, si usted priva de oxígeno al músculo cardíaco por un tiempo mayor, puede haber muerte de parte de ese músculo y eso se conoce como infarto. En el infarto hay un daño irreversible a consecuencia de privar al músculo cardíaco de oxígeno. En la isquemia no hay muerte de tejido, en el infarto sí hay muerte de tejido. La angina es simplemente un dolor torácico. La isquemia es un dolor torácico más evidencia de falta de oxígeno, pero no hay un daño irreversible. El corazón puede volver a su estado normal. Y en el infarto comenzó como una isquemia que se prolongó por un tiempo indefinido y luego provocó muerte de esa parte del tejido muscular. Si hay muerte del tejido muscular, se habla de infarto. Si simplemente hubo eh, falta de oxígeno por un tiempo, pero sin daño irreversible, si el daño es reversible, se habla de isquemia. ¿Ok? Veamos los conceptos sístole y diástole. Estamos hablando del ciclo cardíaco. Cuando hablábamos de sístole, recuerden, sístole es contracción, ya sea del atrio o el ventrículo, para promover el vaciado, mientras la diástole es la relajación, ya sea del atrio o del ventrículo, para promover el llenado. ¿Bien? La sístole es contracción y vaciado, diástole es relajación y llenado. Quiero que sepan distinguir entre estas dos hormonas, la hormona antidiurética y el péptido atrial natriurético. La hormona antidiurética promueve el aumento de la presión arterial, mientras el péptido atrial natriurético promueve una disminución de la presión arterial. La hormona antidiurética, ¿cómo aumenta la presión arterial? Evitando que se pierda líquido a través de la orina. Evitando que se pierda líquido a través de la orina, la hormona antidiurética mantiene una presión arterial elevada. No estamos diciendo que la hormona antidiurética es responsable de la hipertensión,
Pero si estamos diciendo que en momentos donde se necesita aumentar la presión arterial, es decir, en momentos donde la presión arterial está disminuyendo, el cuerpo tiene que buscar mecanismos para aumentar esa presión arterial y llevarla a niveles normales. Uno de los mecanismos es la hormona antidiurética. Esa es la razón por la que cuando usted está deshidratado, su orina sale oscura. Es la acción de la hormona antidiurética evitando que usted pierda exceso de líquido a través de la orina cuando en realidad usted está deshidratado. Si usted no está deshidratado y si su volumen de plasma está en niveles normales, entonces la hormona antidiurética no va a ejercer su función de la misma manera. Aquí lo contrario, el péptido atrial natriurético lo que hace es disminuir la presión arterial en momentos donde hay un aumento de ella. Bien, así que son hormonas que hacen funciones distintas. Péptido quiere decir que es un compuesto a base de aminoácidos. Atrial quiere decir que el atrio del corazón juega un rol importante. Natrio quiere decir sodio y urético quiere decir orina. Deben saber que la presión arterial y el sodio y el agua van en la misma dirección. Hacia donde va el sodio va el agua y hacia donde va el sodio y el agua aumenta la presión arterial. Si usted se opone al retener sodio, también se va a retener, si usted se opone a retener sodio, se opone a retener agua. Por lo tanto, va a disminuir la presión arterial. ¿Qué hace el péptido atrial natriurético? Ante una presión arterial elevada, las fibras musculares de los atrios se van a distender tanto porque estamos ante un corazón que quiere bombear sangre con una presión elevada. Las fibras del músculo cardíaco a nivel de los atrios va a sufrir un estiramiento debido a una presión arterial elevada y ese estiramiento provoca la liberación de este péptido, el péptido atrial natriurético. Ese péptido atrial natriurético va a trabajar yendo a la unidad funcional de riñón que se llama la nefrona y va a promover que se vaya el sodio a través de la orina. De esa misma manera se pierde también agua porque el agua persigue al sodio. Si se pierde sodio, se pierde agua y si se pierden ambos, baja la presión. ¿Hasta qué punto? Hasta que se consiga una presión arterial normal. Por lo tanto, hormona antidiurética ayuda a subir la presión. Péptido atrial natriurético ayuda a disminuir la presión hasta llegar en ambos casos a niveles normales. ¿Qué tenemos que recordar del sistema de conducción? Que tenemos un nodo sinoatrial, un nodo atrioventricular, un haz de His y las fibras de Purkinje. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y fibras de Purkinje. ¿Qué tenemos que saber del electrocardiograma? Bueno, tenemos que saber que está formado por una onda P, un complejo QRS y la onda T. Onda P, complejo QRS, onda T. ¿Qué indica la onda P? La onda P implica contracción de los atrios. ¿Qué implica el complejo QRS? Relajación de los atrios, contracción de los ventrículos. ¿Qué implica la onda T? Relajación de los ventrículos. Y es muy importante recordar en el caso de LB1222 la estructura del corazón, las ondas del electrocardiograma y el sistema de conducción. Vean aquí la estructura del corazón. Vena cava superior y vena cava inferior drenan, llegando la sangre desoxigenada al atrio derecho. Luego, pasando por la válvula tricúspide, la sangre pasa al ventrículo derecho. Luego,
La sangre pasa a través de la válvula pulmonar al tronco pulmonar hacia las dos arterias pulmonares, izquierda y derecha, hacia su pulmón correspondiente. Esa arteria se sigue ramificando hasta llegar a capilares arteriales y venosos. En ese momento ocurre el intercambio de oxígeno con los alvéolos, se libera el dióxido de carbono hacia los alvéolos, se trae oxígeno desde los alvéolos hasta la sangre y la sangre pasa de ser desoxigenada a oxigenada y los capilares se siguen uniendo hasta formar venas pulmonares que traen sangre oxigenada al atrio izquierdo, pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, eventualmente pasando la válvula aórtica hacia la aorta para llegar a la circulación sistémica. Noten nuevamente las válvulas: válvula tricúspide, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula aórtica. La válvula tricúspide y mitral tienen músculos papilares y cuerdas tendinosas. Músculos papilares, cuerdas tendinosas. La válvula tricúspide está formada por 3 unidades, tricúspide, 3 unidades, 3 músculos papilares. Tricúspide, 3 unidades, 3 músculos papilares. Mitral o bicúspide, 2 unidades, 2 músculos papilares. El electrocardiograma nuevamente. Un ciclo tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P, contracción de los atrios. Complejo QRS, relajación de los atrios, contracción de los ventrículos. Y la onda T, relajación de los ventrículos. Y el sistema de conducción, tienen que saber el orden: nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y las fibras de Purkinje. Nodo sinoatrial, nodo atrioventricular, haz de His y las fibras de Purkinje. Bien, entonces, si hay alguna duda, este es el momento. ¿Alguna pregunta o duda? El examen va a estar disponible desde mañana, por eso es que no está disponible hasta ahora. Este video lo van a tener como un enlace en la sección de novedades, en la sección de anuncios, y de la mano van a tener esta misma presentación en formato PDF, además del material suplementario para la comprensión del contenido del módulo. De nuevo, preguntas, que pasen excelente tarde.